Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. El espectro que abarca a la conciencia, por su santidad el 14º Dalai Lama. El budismo y la ciencia cognitiva adoptan perspectivas diferentes ante la ciencia emergente de la conciencia y ante la investigación de la mente y sus distintas modalidades. La ciencia cognitiva aborda dicho estudio primordialmente sobre la base de las estructuras neurobiológicas y las funciones bioquímicas del cerebro, mientras que la investigación budista de la conciencia opera esencialmente desde lo que podríamos denominar perspectiva en primera persona. Un diálogo entre ambas podría inaugurar una nueva manera de investigar la conciencia. La aproximación básica de la psicología budista consiste en una combinación de la contemplación meditativa, que podríamos definir como indagación fenomenológica, de la observación empírica de la motivación, tal como se manifiesta a través de las emociones, las pautas y el comportamiento, y del análisis filosófico crítico. El objetivo principal de la psicología budista no es cartografiar la composición de la mente o siquiera describir sus funciones. Su preocupación fundamental consiste en superar el sufrimiento, especialmente las aflicciones psíquicas y emocionales, y eliminarlas. En los textos budistas clásicos encontramos tres disciplinas diferentes dedicadas al estudio de la conciencia. La Abhidharma se centra en el examen de los procesos causativos de los centenares de estados mentales y emocionales en nuestra experiencia subjetiva de estos estados y en sus efectos en nuestros pensamientos y comportamientos. Está relacionado con lo que podríamos llamar psicología, incluida la terapia cognitiva, y fenomenología. En segundo lugar, la epistemología budista analiza la naturaleza y características de la percepción, el conocimiento y la relación entre el lenguaje y el pensamiento, para así desarrollar un marco conceptual para la comprensión de los distintos aspectos de la conciencia, pensamientos, emociones, etc. Finalmente, la Vajrayana emplea la visualización, pensamientos, emociones y diversas técnicas físicas como los ejercicios yoga en un intenso esfuerzo meditativo para acentuar las maneras de ser más sanas y transmutar las aflicciones de la mente. No pretende descubrir una entidad independiente estable llamada mente, sino comprender la naturaleza de la mente corriente y conseguir su transformación en un estado más puro de no aflicción. La aproximación budista al estudio de la conciencia se basa en la comprensión de las funciones y modalidades de la mente y sus dinámicas causativas, y esta es precisamente un área donde los conocimientos budistas pueden cruzarse fácilmente con la aproximación científica, porque como la investigación científica, la mayor parte del estudio budista de la conciencia se basa en los descubrimientos empíricos. Empecé a conocer los distintos aspectos de la mente como parte de mi introducción a lo que se llama Lorik, que significa literalmente conciencia e inteligencia. Es uno de los temas que se enseñan a los jóvenes monjes, normalmente a la edad de 9 o 10 años, después de su ordenamiento como novicios a los 8. Primero, mis tutores, esencialmente Lin Rinpoche en esa época, me hicieron memorizar una definición práctica de la naturaleza de los eventos mentales y las principales categorías de los estados cognitivos y emocionales. Aunque no tenía todavía una idea clara de lo que aquello significaba, sabía que la definición budista estándar de lo mental, a diferencia de lo físico, se caracteriza por la subjetividad. Los objetos materiales poseen una dimensión espacial y su volumen obstruye de manera visible al de otros objetos materiales. Los fenómenos mentales, en cambio, se deben considerar en términos de secuencias temporales y de su naturaleza empírica. Dediqué mucho tiempo al estudio de las diferencias entre la experiencia sensorial y la experiencia mental. Un rasgo definido de la experiencia sensorial es su dependencia de un órgano sensorial específico, ojo, oído, etc. Se reconoce sin vacilación que cada una de las percepciones sensoriales difiere de las demás y posee un dominio exclusivo, de forma que el ojo no puede aprender los sonidos, el oído no es capaz de saborear, etc.
Como puntualizaron ya los primeros pensadores budistas, incluidos Vasubandhu y Dharmakirti, existen diferencias significativas entre los procesos espaciotemporales relacionados con la percepción de los objetos de los distintos ámbitos sensoriales. La percepción visual de un objeto se puede producir a gran distancia, la detección de un sonido desde una distancia inferior, mientras que la percepción de un olor determinado tiene un alcance todavía menor. Los dos sentidos restantes, en cambio, que dan lugar a la experiencia gustativa y la táctil, precisan del contacto directo entre los sentidos y sus objetos correspondientes. Imagino que el lenguaje científico explicaría estas diferencias en términos de las distintas maneras en que estimulan nuestros órganos sensoriales entidades físicas como los fotones y las ondas sonoras. La característica definida de la experiencia mental es la falta de un órgano sensorial físico que dé lugar a ella. Al referirse a la experiencia mental, que es una sexta facultad añadida a los 5 sentidos, el budismo no alude a nada críptico ni misterioso. Cuando contemplamos una flor hermosa, la percepción inmediatamente de la flor, con toda su riqueza de formas y colores, atañe a la experiencia visual. Si seguimos contemplándola, se dan sucesiones repetidas de la misma percepción visual. Sin embargo, en el momento en que surge un pensamiento mientras miramos la flor, cuando por ejemplo nos fijamos en uno de sus aspectos o cualidades particulares, como la intensidad de su color o la forma de un pétalo, entra en acción la conciencia mental. La conciencia mental incluye la gama entera de lo que llamamos procesos reflexivos, que a su vez incluyen la memoria, el reconocimiento, la discriminación, la intención, la voluntad, el pensamiento abstracto y conceptual y los sueños. La experiencia sensorial es inmediata y global. Olemos la rosa, vemos su color y sentimos el pinchazo de sus espinas sin que el pensamiento consciente forme parte de la experiencia. El pensamiento, en cambio, opera selectivamente, hasta arbitrariamente, como podría parecer a veces, centrándose en un aspecto o característica específica de un fenómeno determinado. Mientras estudiamos la rosa, pueden surgir en nuestra mente reflexiones involuntarias. Que su olor resulta vagamente ácido y refrescante, que su color rosáceo es calmante, que sus espinas son punzantes y se deben evitar. La cognición conceptual, además, se relaciona con los objetos por medio del lenguaje o de los conceptos. Cuando vemos una flor de color hermoso, como los rododendros rojos que cubren las colinas alrededor de Dharamsala en primavera, la experiencia es rica, aunque indiferenciada. Cuando, no obstante, surgen pensamientos en torno a las características de la flor, reflexiones que califican de fragante o sus pétalos de grandes, la experiencia es de alcance más limitado, aunque más concreto. Una analogía excelente que a menudo se presenta a los estudiantes jóvenes es la de sostener una taza de té. La experiencia sensorial equivale a sostener la taza con las manos desnudas. El pensamiento equivale a sostenerla con las manos abiertas con una tela. Las manos estarían cubiertas por esa tela. La diferencia cualitativa entre estas dos experiencias es decisiva. La tela es la metáfora de los conceptos y el lenguaje que se interponen entre el objeto y el observador cuando opera el pensamiento. La epistemología budista comprende un extenso análisis filosófico del rol del lenguaje en relación con el pensamiento, análisis que contribuyó al desarrollo de muchos de sus puntos de vista dentro del contexto más amplio del diálogo filosófico con varias escuelas de pensamiento no budistas. Dos de las personalidades budistas más influyentes fueron el lógico indio Dignaga y el propio Dharmakirti en los siglos V y VII. En el curso de mis estudios de lógica y epistemología, tuve que memorizar pasajes cruciales de la famosa obra de Dharmakirti, La exposición de la cognición válida, Pramanavartika. Tratado filosófico escrito en verso y conocido por su denso estilo literario. Creo que la filosofía occidental se ha ocupado mucho de la relación entre el lenguaje y el pensamiento y con el tema fundamental de si el pensamiento depende por completo del lenguaje. Los pensadores budistas, aun reconociendo la relación íntima entre ambos en los seres humanos, también admiten en principio la posibilidad de un pensamiento no lingüístico.
Se cree, por ejemplo, que los animales tienen pensamientos mediatizados por conceptos, por rudimentarios que estos sean, aunque no por el lenguaje tal como nosotros lo entendemos. Quedé intrigado cuando descubrí que la psicología occidental moderna no contiene una noción desarrollada para las facultades mentales no sensoriales. Supongo que para muchas personas la expresión sexto sentido connota una especie de habilidades psíquicas paranormales. Para los budistas, hace referencia al ámbito de lo mental, incluidos los pensamientos, emociones, intenciones y las concepciones. El pensamiento occidental contiene nociones como la del alma para los teístas y del ego para los psicoanalistas, que vienen a llenar una parte del vacío, aunque parece que no existe el reconocimiento de una facultad específica que comprenda los fenómenos mentales. Estos fenómenos incluyen una amplia gama de experiencias cognitivas, como la memoria y el recuerdo, que son desde el punto de vista budista cualitativamente distintos de la experiencia sensorial. Puesto que el modelo neurobiológico de la percepción y la cognición trata de estos fenómenos en términos de los procesos químicos y biológicos del cerebro, entendiendo por qué, desde el punto de vista científico, no es necesario trazar distinciones cualitativas entre los procesos sensoriales y los conceptuales. Resulta que la parte del cerebro que más se relaciona con las percepciones visuales es también la más activa en la visualización imaginativa. En lo que al cerebro se refiere, parece que da igual ver algo con los ojos físicos que con los ojos de la mente. Desde la perspectiva del budismo, el problema es que la explicación neurobiológica se desentiende del ingrediente más significativo de estos acontecimientos mentales, la experiencia subjetiva. El modelo epistemológico budista clásico no considera el cerebro prominente para las actividades cognitivas como la percepción. Dado el énfasis de la filosofía budista, pone en lo empírico. Y puesto que la ciencia médica de la India antigua poseía conocimientos detallados de la anatomía humana, sorprende que no hubiera un reconocimiento explícito del papel del cerebro como estructura organizativa crucial del cuerpo, especialmente en relación con la percepción y la cognición. El budismo vajrayana, sin embargo, habla del conducto localizado en la coronilla como sede principal de la energía que regula la experiencia subjetiva. En lo que se refiere al estudio de la percepción y la cognición, creo que existe un terreno para la colaboración fructífera del budismo con la neurociencia moderna. El budismo tiene mucho que aprender sobre los mecanismos cerebrales relacionados con los sucesos mentales, los procesos químicos y neurológicos, la formación de las conexiones sinápticas, la relación mutua entre estados cognitivos específicos y áreas concretas del cerebro. Además, son muy valiosos los hallazgos actuales médicos y biofarmacológicos en torno a cómo funciona el cerebro cuando algunas de sus partes han sido dañadas y a cómo determinadas sustancias inducen a estados particulares. En una de las conferencias de Mente y Vida, Francisco Varela me mostró una serie de imágenes MRI, secciones horizontales de un cerebro cuyas partes estaban resaltadas con diferentes colores para indicar actividades neuronales y químicas relativas asociadas con diferentes experiencias sensoriales. Aquellas imágenes fueron resultado de unos experimentos en los que el sujeto fue expuesto a varios estímulos sensoriales, música u objetos visuales, mientras sus reacciones quedaban registradas en diferentes estados, por ejemplo, con los ojos abiertos y cerrados. Fue muy convincente apreciar la estrecha relación mutua entre los cambios visibles y mensurables del cerebro y la incidencia de percepciones sensoriales específicas. Es este nivel de precisión técnica y las posibilidades que surgen del empleo de tales instrumentos lo que determina el maravilloso potencial del trabajo científico. Cuando la rigurosa investigación en tercera persona se combine con la rigurosa investigación en primera persona, podremos aspirar a tener un método más completo para el estudio de la conciencia. Según la epistemología budista, la capacidad de la mente de constatar sus objetos tiene una limitación intrínseca. Esta limitación es temporal, en la medida en que una mente corriente, no entrenada en la aplicación deliberada de la atención meditativa, únicamente puede apreciar un evento que dura cierto periodo de tiempo, tradicionalmente lo que tardamos en chasquear un dedo o en parpadear.
Los eventos más breves se pueden percibir, aunque sin quedar registrados del todo, y no serán objetos de recuerdo consciente. Otra característica de la percepción humana es su necesidad de prendarse de las cosas y los acontecimientos solo en términos de su naturaleza compuesta. Si, por ejemplo, miro un jarrón, veo una forma bulbosa de base plana y provista de adornos. No veo los átomos individuales, ni las moléculas, ni el espacio entre ellas, elementos que conforman el fenómeno compuesto de mi observación. Cuando la percepción se produce, por lo tanto, no es un simple caso de reflejo en la mente de lo que existe fuera de ella, sino un proceso bastante complejo de organización que tiene lugar para dar sentido a lo que es técnicamente una cantidad infinita de información. Este proceso de construcción creativa opera también en el nivel temporal. Al percibir un evento que solo dure lo que tardamos en chasquear un dedo, de hecho, su transcurrir está compuesto por miríadas de diminutas secuencias temporales, unimos estos momentos en un continuo. Una buena analogía que cita Dharmakirti y enseñan a los alumnos de los colegios monásticos tibetanos es de la antorcha encendida. Si trazamos círculos con ella en la oscuridad, el observador verá una rueda de fuego. Si nos fijamos más de cerca en la rueda, vemos que está compuesta por una serie de instantes iluminados. Recordando mi niñez, cuando me fascinaba la mecánica de los proyectores de películas, me doy cuenta que la imagen en movimiento del film en la pantalla está compuesta de hecho por una serie de fotos fijas. No obstante, nosotros percibimos la película como un movimiento fluido. La cuestión de cómo surgen las percepciones y, en particular, cuál es la relación entre el evento perceptivo y sus objetos, han sido temas de gran interés para los filósofos indios y tibetanos. En el seno del pensamiento epistemológico budista se viene librando un largo debate sobre el nacimiento de la percepción de un objeto dado. De este debate han surgido 3 puntos de vista principales. Una escuela de pensamiento sostiene que de la misma manera que un objeto multicolor posee una multiplicidad de colores, existe una multiplicidad de percepciones en la experiencia visual de contemplar dicho objeto. Otra escuela afirma que la percepción es como partir un huevo duro. Cuando lo cortamos por la mitad, obtenemos 2 trozos idénticos. De forma similar, cuando los sentidos entran en contacto con sus objetos respectivos, un único evento perceptivo se divide en 2 mitades, una objetiva y la otra subjetiva. La tercera escuela, tradicionalmente preferida por los pensadores tibetanos, alega que al margen de la multiplicidad de facetas del objeto elegido, la experiencia perceptiva en sí constituye un único evento unitario. Una importante área de debate en la epistemología budista es el análisis de las percepciones verdaderas y las falsas. Para el budismo, es el conocimiento o la visión interior acertada la que nos libra de los estados mentales ilusorios, de modo que se presta mucha atención a lo que constituye el conocimiento. La distinción entre discernimiento verdadero y discernimiento falso cobra por tanto mucha relevancia. Existe un vasto análisis de todos los tipos de experiencias perceptivas y de la variedad de causas que inducen a errores perceptivos. Si estamos de pie dentro de una barca que viaja río abajo y nos parece que los árboles de la orilla se mueven, la ilusión óptica se debe a la condición externa del movimiento de la barca. Si padecemos ictericia, podemos percibir como amarillo incluso el color de una concha blanca. En este caso, la condición ilusoria es interna. Si vemos una cuerda enrollada al anochecer en un área habitada por serpientes venenosas, nos puede parecer que la cuerda es una serpiente. En este caso, la condición de la ilusión es tanto interna, nuestro temor a las serpientes, como externa, la forma de la cuerda y la poca visibilidad. Todos los anteriores son casos en que la ilusión está condicionada por circunstancias muy inmediatas. Existe, sin embargo, una amplia categoría de condicionamientos más complejos, como creer en un yo autónomo o en la permanencia del yo o de otros fenómenos condicionados. Durante la experiencia, no hay forma de distinguir entre la percepción acertada y la ilusoria. Solo en retrospectiva podemos establecer esta distinción. Son, en efecto, las experiencias subsiguientes derivadas de estas cogniciones que nos ayudan a determinar si han sido válidas o no. Sería interesante saber si la neurociencia
podrá diferenciar entre las percepciones acertadas y las no acertadas en el nivel de la actividad cerebral. En varias ocasiones he planteado esta pregunta a diversos neurocientíficos. Hasta el momento, que yo sepa, no se ha realizado ningún experimento en este sentido. En el nivel fenomenología, podemos discernir el proceso con el que nuestra mente transita por varios estados diferenciados y en algunos casos diametralmente opuestos. Por ejemplo, preguntamos si fue la Luna o Marte que Neil Armstrong pisó en 1969. Uno podría estar convencido de que fue Marte. Luego, después de oír hablar de la última sonda espacial enviada a este planeta, su convicción inicial podría tambalearse. Cuando le haya quedado claro que todavía no ha habido ninguna misión tripulada a Marte, se inclinará hacia la conclusión acertada, es decir, que Neil Armstrong pisó la Luna. Finalmente, después de hablar con otras personas y de leer artículos dedicados a la misión Apolo, esta persona dará la respuesta correcta a la pregunta inicial. En casos como este, vemos que la mente parte de un estado de error completo, atraviesa una fase de oscilación hacia la idea acertada y termina por alcanzar el conocimiento verdadero. En general, la tradición epistemológica tibetana enumera una tipología de 7 estados mentales: la percepción directa, la cognición inferida, la cognición subsiguiente, la suposición acertada, la percepción no atenta, la duda y la cognición distorsionada. Los monjes jóvenes deben aprender las definiciones de estos 7 estados mentales y sus complejas relaciones mutuas. El beneficio de estudiar dichos estados consiste en que su conocimiento nos hace mucho más sensibles al alcance y la complejidad de nuestra experiencia subjetiva. Si estamos familiarizados con estos estados, el estudio de la conciencia nos resulta más manejable. En un momento mucho más avanzado de mi educación, emprendí el estudio de la psicología budista tal como la sistematizaron los grandes pensadores indios Asanga y Vasubandhu. Actualmente ya no existen las versiones en sánscrito de muchas de las obras de estos autores, pero gracias a los grandes esfuerzos de generaciones enteras de traductores tibetanos y de sus colaboradores indios, los textos sobreviven en tibetano. Según algunos amigos indios expertos en sánscrito, las traducciones tibetanas de estos clásicos indios son tan exactas que casi podemos imaginar cómo debían ser los textos originales en sánscrito. El Compendio del Conocimiento Superior de Asanga y el Tesoro de Conocimiento Superior de su hermano menor, este último ya no se encuentra en sánscrito, mientras que del primero únicamente sobreviven fragmentos del sánscrito original, se convirtieron en fundamentos de la psicología budista tibetana desde tiempos muy antiguos. Son reconocidos como textos básicos de lo que la tradición tibetana denomina Abhidharma superior, refiriéndose a la escuela de Asanga, y Abhidharma inferior, refiriéndose a la escuela de Vasubandhu. En estos textos se fundamentan mis conocimientos de la naturaleza, la clasificación y las funciones de los procesos mentales. Ni el sánscrito ni el tibetano clásico tienen una palabra para designar la emoción, ya que el concepto es propio de las culturas y las lenguas modernas. Esto no significa que no exista la idea de la emoción, ni que los indios y los tibetanos no experimenten emociones. Como las gentes de Occidente, los tibetanos y los indios sienten alegría al recibir una buena noticia, tristeza ante una pérdida personal y miedo ante el peligro. Quizá las causas de la ausencia de esta palabra tengan que ver con la historia del pensamiento filosófico y del análisis psicológico de la India y el Tíbet. La psicología budista no hacía distinción entre los estados emocionales y los cognitivos de la manera que el pensamiento occidental distingue las pasiones de la razón. Desde la perspectiva budista, las diferencias entre estados mentales aflictivos y no aflictivos son más importantes que la distinción entre cognición y emoción. La inteligencia discernidora, estrechamente relacionada con la razón, puede ser aflictiva. Por ejemplo, en la planificación astuta de un acto de asesinato, mientras que un estado mental pasional, como de compasión abrumadora, puede no ser aflictivo. Es más,
Las emociones de la alegría y la tristeza pueden ser aflictivas o no aflictivas, destructivas o beneficiosas, según el contexto en que surgen. La psicología budista establece una importante distinción entre la conciencia y las diversas modalidades en que se manifiesta, cuyo término budista técnico es factores mentales. Por ejemplo, ver a un amigo a lo lejos constituye un episodio mental que puede aparecer como evento único, pero de hecho consiste en un proceso muy complejo. Todo evento mental contiene 5 factores universales. La sensación, en este caso agradable, el reconocimiento, el establecimiento de la conexión, la atención y el contacto con el objeto. Nuestro ejemplo puede contener factores adicionales, como el afecto o el entusiasmo, según el estado mental del observador en ese momento y el objeto concreto que aparece. Los factores mentales no deberían ser vistos como entidades separadas, sino como distintos aspectos o procesos de un mismo episodio mental que se distinguen en términos de sus funciones. Las emociones pertenecen a la categoría de factores mentales y no a la categoría de la propia conciencia. Aunque existen muchos sistemas de enumeración, la lista estándar que prefieren los tibetanos formulada por Asanga contiene 51 factores mentales cruciales, además de los 5 universales: sensación, reconocimiento, establecimiento de la conexión, atención y contacto. Cuando la mente constata un objeto, están presentes 5 factores de discernimiento: la aspiración, la atracción, la atención, la concentración y la visión interior. Asimismo, existen 11 factores mentales saludables cuando la mente se encuentra en un estado positivo: la fe o confianza, el sentido de la vergüenza, la conciencia, definida como consideración por los demás, el desapego, el no odio, que incluye el amor y la bondad, la no ilusión, que incluye la sabiduría, el vigor, la flexibilidad, el cuidado, la ecuanimidad y la no maldad, que incluye la compasión. En esta lista encontramos a varios factores que corresponden a emociones positivas: el amor, la bondad y la compasión. La vergüenza y la conciencia son interesantes, en que la primera trata de la capacidad de sentirse mancillado por los propios actos o pensamientos impuros, mientras que la conciencia en este contexto se refiere a aquella cualidad que nos impulsa a abstenernos de los actos o pensamientos impuros por consideración a los demás. Ambas, por tanto, poseen un rasgo emocional. Cuando tratamos de los procesos mentales aflictivos, la lista es más larga, en gran medida porque son los que han de ser purificados por la persona que aspira a la iluminación en el budismo. Existen 6 aflicciones mentales fundamentales: el apego o anhelo, la ira, que incluye el odio, el orgullo o engreimiento, la ignorancia, la duda aflictiva y las opiniones aflictivas. De ellas, las 3 primeras tienen un fuerte componente emocional. Luego existen 20 aflicciones derivadas: la furia, el resentimiento, el despecho, la envidia o celos y la crueldad, todas derivadas de la ira; la malicia, el amor propio inflado, la agitación emocional que incluye la sorpresa, la ocultación de los vicios propios y el embotamiento derivadas del apego, la falta de confianza, la indolencia, el despiste y la falta de atención derivadas de la ignorancia, la pretensión, el engreimiento, la desvergüenza, la falta de consideración por los demás, la falta de cuidado y de distracción derivadas de la combinación de la ignorancia con el apego. Es evidente que muchos de los factores mentales aquí enumerados se pueden identificar con emociones. Finalmente, en la lista de 51 factores, figura un grupo de factores mentales llamados variables. Se trata del sueño, el arrepentimiento, la investigación y el análisis pormenorizado. Se llaman variables porque, según el estado mental, pueden ser puros, impuros o neutrales.
Es sumamente importante comprender bien los diferentes contextos en que el budismo y la psicología occidental ofrecen tratamiento para las emociones. No debemos confundir la distinción budista entre emociones puras e impuras con la distinción que la psicología occidental establece entre emociones positivas y negativas. El pensamiento occidental define lo positivo y lo negativo en términos de cómo nos sentimos al experimentar diferentes emociones. Por ejemplo, el miedo es negativo porque nos produce una desagradable sensación de inquietud. La diferencia budista entre lo aflictivo o impuro y lo puro se basa en el papel que los factores correspondientes desempeñan en relación a los actos a los que dan lugar. En otras palabras, en el bienestar ético de la persona. Por ejemplo, el apego puede producir placer, pero se considera aflictivo, ya que implica esta especie de adhesión ciega basada en el egocentrismo que puede inducir a actos perjudiciales. El miedo es neutral y en realidad variable, porque nos puede inspirar comportamientos puros e impuros según las circunstancias. El papel de estas emociones como factores de motivación de la conducta humana es muy complejo y ha merecido una amplísima atención en los tratados budistas. El término tibetano original para la aflicción, nyongmon, y su equivalente sánscrito, klesha, connotan algo que aflige desde dentro. La característica clave de estos estados mentales es la creación de inquietud y pérdida de autocontrol. Cuando se producen, perdemos nuestra libertad de actuar de acuerdo con nuestras aspiraciones y quedamos atrapados en una actitud mental distorsionada. Puesto que, en última instancia, estos estados mentales nacen de una manera muy egocéntrica de relación con los demás y con el mundo en el sentido más amplio, cuando estas aflicciones se producen, nuestras perspectivas tienden a estrecharse. Los textos de psicología budista, tanto indios como tibetanos, ofrecen un análisis extenso de la naturaleza, las permutaciones, las subdivisiones, las relaciones mutuas y las dinámicas causativas de los factores mentales. La lista de Asanga que estamos empleando aquí no se puede considerar exhaustiva, ya que en ella no aparecen factores como el miedo y la ansiedad que sí figuran en otros contextos y listas. A pesar de las diferencias entre los distintos sistemas de enumeración, la organización de las listas de los factores mentales refleja el objetivo subyacente de identificar y clarificar las emociones negativas y de cultivar estados mentales positivos. He reflexionado mucho en cómo se podría relacionar el marco psicológico budista de los procesos mentales puros e impuros con la concepción de las emociones propias de la ciencia occidental. La 10ª Conferencia de Mente y Vida, celebrada en marzo de 2000, me dio la oportunidad de ponderar este tema más en profundidad, ya que el tema de la conferencia eran las emociones destructivas, y algunos expertos en emociones de la comunidad científica occidental acudieron a Dharamsala para practicar en la semana de debates. Para participar. Moderó los debates Daniel Goleman, a quien conozco desde hace mucho. Fue Dan quien me presentó primero los numerosos estudios científicos que sugieren una estrecha relación entre el estado mental general de una persona y su condición de salud física. Fue en esa conferencia donde conocí a Paul Ekman, antropólogo y psicólogo que ha dedicado varias décadas al estudio de las emociones. Sentí una afinidad inmediata con él. Intuí que su trabajo estaba motivado por una auténtica preocupación ética en el sentido de que nuestra comprensión de la naturaleza de nuestras emociones y su universalidad nos ayudará a desarrollar un mayor sentido común con la humanidad. Además, Paul habla a un ritmo perfecto para que yo pueda seguir sin dificultades sus presentaciones en inglés. Aprendí mucho de Paul acerca de los últimos conceptos científicos relacionados con las emociones. Entiendo que la ciencia cognitiva moderna establece ciertas distinciones entre dos categorías principales de emoción: las emociones básicas y lo que algunas personas denominan emociones cognitivas superiores. Con emociones básicas, los científicos aluden a aquellas emociones que son consideradas universales e innatas. Como ocurre en las listas budistas, la enumeración precisa difiere según los criterios de cada investigador.
Aunque Ekman menciona 10 que incluyen la ira, el miedo, la tristeza, la repulsión, el desprecio, la sorpresa, el disfrute, la turbación, la culpa y la vergüenza. Como sucede con los factores mentales budistas, cada una de estas emociones es considerada representativa de una familia de sentimientos. Con emociones cognitivas superiores, los científicos se refieren a una serie de emociones que son también universales, pero cuya expresión está sujeta a considerables variaciones culturales. Por ejemplo, incluye el amor, el orgullo y los celos. Los investigadores han observado que mientras las emociones básicas parecen ser procesadas en gran medida por las estructuras subcorticales del cerebro, las emociones cognitivas superiores están más relacionadas con el neocórtex, aquella parte del cerebro que más se ha desarrollado a lo largo de la evolución humana y participa mucho de las actividades cognitivas complejas como el razonamiento. Soy consciente de que todo esto representa los primeros resultados preliminares de una disciplina en rápida evolución que bien podría sufrir un cambio de paradigma radical antes de alcanzar un consenso. El budismo acepta la universalidad de las aflicciones mentales de todos los seres sensibles. Las aflicciones cruciales son consideradas expresiones del apego, la ira y la ilusión. En algunas especies, como los seres humanos, las expresiones de estas aflicciones son más complejas, mientras que en determinadas especies animales sus manifestaciones son más rudimentarias y claramente agresivas. Cuanto más simples, más instintivas y menos dependientes del pensamiento consciente. En cambio, las expresiones complejas de la emoción son más susceptibles a los condicionamientos, incluidos los derivados del lenguaje y los conceptos. La posibilidad de que las emociones básicas, según la clasificación de la ciencia moderna, estén relacionadas con partes del cerebro mucho más antiguas en términos de evolución y similares a las animales, ofrece un potencial paralelismo con la concepción budista. Desde el punto de vista empírico, una de las diferencias entre las emociones aflictivas como el odio y los estados puros como la compasión consiste en que las aflicciones tienden a fijar la mente en un objeto concreto, la persona con la que nos unimos, o un olor o sonido que deseamos evitar. Las emociones sanas, por contraste, son más difusas y no se centran en una persona u objeto. La psicología budista, por tanto, contiene la noción de que los estados mentales más sanos tienen un componente cognitivo más elevado que las aflicciones negativas. De nuevo, estamos ante una posible área de comparación e investigación compartida con la ciencia moderna. Puesto que la ciencia moderna de las emociones se fundamenta en la neurobiología, la perspectiva evolucionista probablemente seguirá constituyendo el marco conceptual prevalente. Es decir, además de la explotación de la base neurológica de las emociones individuales, habrá intentos de comprender la emergencia de emociones específicas en términos del rol que desempeña en el proceso de selección natural. De hecho, existe una disciplina especial denominada psicología evolucionista. Hasta cierto punto entiendo cómo se pueden ofrecer explicaciones evolucionistas de la emergencia de emociones básicas como el apego, la ira y el miedo. No obstante, como ocurre con el proyecto neurobiológico que intenta asociar emociones particulares con áreas específicas del cerebro, no veo cómo la perspectiva evolucionista puede hacer justicia a la riqueza del mundo emocional y a la cualidad subjetiva de la conciencia. Otro tema interesante que surgió de mis conversaciones con Paul Ekman es la distinción entre emociones por un lado y estados de ánimo y rasgos de carácter por otro. Las emociones son instantáneas, mientras que los estados de ánimo pueden durar más tiempo, incluso un día entero. Y los rasgos de carácter son aún más perdurables hasta abarcar una vida entera. La alegría y la tristeza, por ejemplo, son emociones que a menudo nacen de un estímulo particular, mientras que la felicidad y la infelicidad son estados de ánimo cuyas causas directas podrían no ser tan fáciles de identificar. De forma similar, el miedo es una emoción. La ansiedad, su estado de ánimo correspondiente, al tiempo que un individuo puede mostrarse muy propenso a la ansiedad, hecho que la convertiría en un rasgo de su carácter. Aunque la psicología budista no establece una distinción formal entre los estados de ánimo y las emociones, sí reconoce las diferencias entre los estados mentales, tanto los instantáneos como los perdurables, y las propensiones subyacentes hacia ellos.
La idea de que emociones particulares pueden surgir de cierta propensión natural, de que emociones específicas pueden dar lugares a ciertos tipos de comportamiento, y en particular la suposición de que las emociones positivas son más sensibles a los procesos mentales, es crítica para la práctica contemplativa budista. Prácticas clave, como el cultivo de la compasión y del amor-bondad, o la superación de emociones destructivas como la ira y el odio, están enraizadas en los descubrimientos de la psicología y dependen de ellos. Un aspecto crucial de estas prácticas es el análisis minucioso de la dinámica causativa de procesos mentales específicos, sus condiciones externas, los estados mentales internos precedentes y subsiguientes y su relación con otros eventos cognitivos y emocionales. En varias ocasiones he tenido oportunidad de conversar con psicólogos y psicoanalistas de una amplia gama de disciplinas terapéuticas y he observado un interés paralelo en la causalidad de las emociones. En la medida en que estas disciplinas de psicología aplicadas se ocupan del alivio del sufrimiento, creo que comparten un objetivo fundamental con el budismo. El propósito primordial de la práctica contemplativa budista es el alivio del sufrimiento. La ciencia, como hemos visto, ha contribuido mucho a la disminución del sufrimiento, especialmente en el ámbito de lo físico. Es un empeño maravilloso del que espero todos seguiremos beneficiándonos. Pero con el avance de la ciencia entran en juego elementos nuevos. Ha crecido enormemente el poder de la ciencia de influir en el medio ambiente, de hecho, de cambiar el curso de la especie humana en general, como resultado, por primera vez en la historia, nuestra propia supervivencia exige que empecemos a considerar nuestra responsabilidad ética no solo en las aplicaciones de la ciencia, sino también en la dirección que sigue la investigación y en el desarrollo de nuevas realidades de tecnologías. Una cosa es utilizar el estudio de la neurobiología, la psicología y hasta la teoría budista de la mente para intentar ser más felices, para cambiar nuestras mentes con el cultivo deliberado de estos estados mentales positivos. Cuando empezamos a manipular los códigos genéticos, sin embargo, los nuestros, tanto como los del mundo natural en que vivimos, habrá que establecer un límite. Es un problema que deberían considerar los científicos, pero también el público en general. Gracias por escuchar. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de narracionesbudismo@gmail.com.